Apreciados hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios por medio de nuestra lección de escuela sabática. Pastor Mestanza, un gusto tenerlo una vez más en el estudio de la palabra de Dios. Gracias al Señor por permitirnos todavía tener vida y oportunidad para estar con nuestros hermanos a través de la página de la misión y compartir la palabra del Señor. Bien, estamos muy contentos con la presencia y el apoyo de nuestro pastor Luis Mestanza, que semana tras semana nos viene apoyando, ¿no? Para poder comprender la palabra de Dios. Siempre recordamos el caso de Felipe, ¿no? Y el que estaba junto al etíope. Y esa pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Muchas veces nosotros creo que estudiamos la lección, pero cuando encontramos preguntas o párrafos que tal vez nos cueste un poco, ¿no? Poder comprenderlo. Esa es la razón por la cual nosotros estamos realizando este tipo de estudios, ¿no? Y agradecemos al pastor su colaboración y de forma muy especial el día de hoy, ¿no? Que Dios le ha regalado un año más de vida. Gracias, pastor, y que Dios te bendiga mucho. No quería que lo digas, Wilson. Bueno, pero gracias al Señor, hoy me da 61 años de vida. Seguramente se abre una página en el cielo donde se registrará lo que haré en este año. Así es. Permíteme hacer la oración. Vamos a orar también por tu Gracias. cumpleaños. Es un siervo de Dios. Bueno, algún día espero que hagamos hablando un poco de historia, ¿no? Que nos cuentes un poco tu vida en el ministerio, ¿no? Eh, Hay mucho por hablar. 40 años de historia. 40 años de De historia. pronto me haya olvidado algunas fases de esos años que Dios me ha dado en este ministerio. Así es, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios también una bendición por nuestro querido pastor. Querido Dios que estás en los cielos, estamos en un programa muy especial. Vamos a estudiar, Señor, la lección que nos corresponde estudiar este santo sábado. Pero también, Señor, te pedimos por tu siervo Luis Mestanza. Señor, te pedimos que por más de 40 años que lo has acompañado, Señor, en este camino ministerial, te pedimos también, Señor, que lo puedas seguir iluminando. Le has dado, Señor, el don también de la palabra y te pedimos que nos puedas seguir colaborando y a través de él, Señor, puedas también darnos más enseñanzas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos encuentros. Que tu nombre siempre sea, Señor, glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Vamos a estudiar entonces, apreciados hermanos, la lección número 16, con fecha para el sábado 18 de octubre del presente. Pastor, lleva un título que dice Judá y Jerusalén. ¿Qué es Judá y qué es Jerusalén? ¿Qué relación hay entre Judá y Jerusalén? Hay una relación íntima. Uno es el pueblo elegido por Dios para que mantenga las verdades que Dios quiso que se lleve al mundo. Y el liderazgo, además. Si nosotros vemos Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Jesús, ¿no? En hebreo dice Shiloh, hasta que venga el verdadero rey. Entonces Dios le entregó ese cetro del reinado, del liderazgo de Judá hasta que venga Jesús. Eso está en las bendiciones que dio Jacob a sus hijos, ¿verdad? Ujú. A pesar que Judá es el tercero de los hijos, no es el primero, pero recibe esa bendición. Por eso Judá es la nación elegida por Dios para conservar, para poner allí sus verdades. Y Jerusalén es la capital, es el centro donde estaba el templo, donde está el corazón administrativo, no solo político, sino religioso. Entonces en el templo Dios puso el santuario, ¿no? La ley de Dios Así y es. todo lo que contiene de las verdades del santuario. Entonces de Jerusalén tenía que salir la luz a todo el mundo. Ese era el centro misionero para las naciones. Entonces el ataque del enemigo era
eran a Judá como nación, como pueblo, como tribu, y, y al centro donde estaba el centro administrativo, eclesiástico, espiritual y político. Muy bien. Pastor, en los días de Elí había una confianza, diría yo, excesiva de parte de Israel. Si bien es cierto que el arca es un objeto, está la presencia de Dios, pero sin embargo a veces creo que nosotros abusamos de esa confianza y ellos estaban en pecado, estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor y llevaron el arca, ¿no? A la guerra A la con los guerra, filisteos así es. y perdieron el arca, ¿no? Cuando estamos hablando aquí de Jerusalén, estamos hablando de los días del profeta Jeremías. ¿No cree usted que es una historia que se repite? A lo mejor, al tener ellos el templo como el centro de adoración, el centro de la religión verdadera, el centro del Dios viviente, una Jerusalén sobre la cual en los días de Salomón, Dios mismo había respondido a la oración de Salomón. ¿No cree usted que también había cierta, cómo diríamos, cierta confianza de que Jerusalén no podía ser tocado? En realidad eso fue la falsa confianza que Falsa tuvieron, la falsa confianza, la confianza falsa de los confianza. líderes, no solamente de los días de Elí, siempre. eh, los líderes que ya perdieron la visión en Dios tenían esa falsa confianza. Uno, ser descendientes de Abraham. Dos, por tener la ley de Dios y tener su templo. Y tenían la seguridad, para ellos la seguridad era el templo. Cuando el templo sin Dios, sin gloria, no es nada. Cuando Dios se aparta de su templo, eso pasó. Si tú recuerdas, no sé si está en Ezequiel capítulo 9, ¿no? Cuando la gloria de Dios se levanta del templo, se va, entonces viene la destrucción. Igual está en Daniel 9, ¿recuerdas? Cuando ya Jesús termina de hacer su obra, que ha venido a establecer justicia, ha venido a poner fin a la prevaricación, cuando ya termina todo y el pueblo rechaza todo, viene el destructor, el príncipe de Roma, a destruir la ciudad. Y Jesús dijo, cuando habló del templo, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Y ahí toca justo el centro de adoración. Pero aquí vuestra casa quedará desolada y desierta. Entonces, hay una relación entre adoradores y el centro de adoración, Exacto, ¿no? ¿De qué serviría entonces, hermanos, tener un lugar de adoración cuando los que adoran están en apostasía? exactamente. Están, dice, en iniquidad, que ya después usted queremos que nos explique, Vale. ¿no? Muy bien, entonces, pastor, esa falsa confianza también puede también suceder en estos días, porque a veces decimos, he escuchado decir, no somos la última iglesia, como que eso nos da la confianza de que Dios no puede levantar a otra iglesia. Pero ¿qué pasaría si no cumplimos la misión? Si no cumplimos la misión, ya estamos en apostasía, porque la razón de existir de la iglesia es la misión. ¿Y cuál es la misión? Claro, uno es proteger las verdades, defender las Ujú. verdades. Y dos, difundir esas verdades a la gente que lo necesita. Si no difundimos la verdad y nos centramos también en la falsa esperanza de ser el remanente de Dios, que es la última iglesia, Dios puede llamar, y como dijo Jesús mismo, si este pueblo calla, las piedras y los árboles hablan. Dios puede llamar otras personas que estén dispuestas a llevar la verdad. Entonces, no debemos confiar en lo que somos, en nuestra historia, ¿no? Ujú. Aunque el que no conoce su historia está sentenciado a A repetir. repetirlo nuevamente. Entonces, pero si nosotros basamos en nuestra historia, nuestra confianza ya está construir nuestra historia y descuidamos, nos desconectamos de Dios, quedaremos en la historia también, pero no llegaremos a al lugar donde Dios nos ha propuesto llevar. Así es. Interesante entonces, hermanos, poder comprender la historia de Judá, ¿no? Lo que sucedió con el templo de Jerusalén,
debe ser una seria amonestación entonces a nosotros, ¿no? Así es. Como dice Pablo, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, ¿no? Entonces, debemos sacar, y en esta lección vamos a sacar también entonces un aprendizaje muy hermoso, Así ¿no? es. Hay un límite más allá de lo cual los juicios de Dios no pueden ya demorarse. Hay un límite Hay un para la límite. paciencia de Sí. Dios. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno de que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Interesante ese párrafo de introducción. Ujú. Así es. Estaba haciendo un análisis, hermano Wilson, sobre el mensaje o la misión de Jeremías. Ujú. Jeremías es el que sigue a Isaías. Así es. Isaías ya habló del pueblo, su exilio, su retorno del exilio y la recuperación de la gloria de Dios que lo pierde por iniquidad. Jeremías se centra su mensaje hasta el capítulo 30, 31, si no me equivoco. Su tema central es los juicios de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén por su apostasía. Y luego no hace caso, a pesar de los juicios claros que le muestran que van a venir, vuelve a tocar el tema del exilio. Y Jeremías se puso cuántos años estarían en el exilio. Pero también su mensaje de Jeremías fue a los reyes apóstatas, a los sacerdotes y a los falsos profetas que daban esa falsa seguridad a los líderes, ya sea reyes, jueces, sacerdotes, daban una falsa seguridad que Babilonia no los conquistaría. Entonces el mensaje de Jeremías iba contra ellos, Ujú. ¿verdad? Pero Así. también hay un llamado, esto ya vamos a partir de los capítulos 31 en adelante, un llamado a los penitentes a arrepentirse para que el Señor les devuelva nuevamente la gloria Ujú. y Interesante. su templo y su ciudad. Muy bien. Entonces, Jeremías, Isaías, ¿no? Perdón, sobre todo Jeremías, entonces simboliza acá, dice, a aquellos líderes, a aquellas personas que van a dar consejos y amonestaciones, ¿no? Se repite siempre la historia. O sea, Dios siempre va a usar instrumentos, ¿no? Para poder muchas veces enderezar, ¿no? Los caminos que a veces se tuercen, ¿no? Ujú. Ingratitud y desobediencia. Pregunta uno, ¿cómo describe Dios la ingratitud de Judá hacia él? ¿Cuál fue la consecuencia de tal actitud? ¿De qué manera, pastor, Judá fue ingrato con Dios? Primero empieza el profeta Jeremías a recordarle a Judá, ¿no? O Dios a través de Jeremías le recuerda a Judá su fidelidad, o sea, la fidelidad de Dios hacia el pueblo. Ujú. ¿Qué le dio? ¿A dónde lo llevó? ¿A qué altura lo llevó el Señor? ¿Y de dónde lo sacó ¿De también? dónde lo sacó? ¿Cómo? ¿No? A través de cómo Ujú. lo condujo para hacerle una nación grande. Entonces, eso recuerda a Dios. Luego el pueblo ingrato se olvida no solo quién es, sino su origen, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién es el que lo dio origen a esa nación con poder, con gloria, con principios, que ningún otro pueblo tenía ese sistema de adoración como el pueblo de Judá? Entonces olvida su origen, olvida su historia, olvida quién le dio origen y despreciaron no solo al que les dio origen, incluso despreciaron hasta su tierra, ¿no? Por ser infieles. Entonces, ¿cómo describe? Así describe de esa manera a la ingrata Judá hacia al que le dio origen, al Creador. Claro, pastor, no vamos a cansarnos de repetir, ¿no? Porque el Señor también no se cansa de repetir la historia, Ah, ¿no? Justamente cuando hablábamos, bueno, en un tema de ayer sobre historia, Pablo, Esteban, Pedro mismo, ¿no? Cuando hace un recuento acerca de Jesús,
lo trae justamente inclusive desde los días de Abraham. Ser ingrato es olvidar lo que hicieron por nosotros en el Ujú. pasado. Cuando hablamos, por ejemplo, de hijos ingratos, ¿no? Que fueron criados por sus padres, ¿no? Sus padres se esmeraron por educarlos, por darles una profesión. Y algún día cuando están en el poder, tienen dinero, no hay tiempo para los padres, no hay ni siquiera pueden ellos contribuir, ¿no? Con sus padres. Es un ejemplo claro de ingratitud. Así es. Algo parecido entonces, pastor, sucedió Israel con Dios. Se olvidaron de Dios. Si nosotros generalizamos, diríamos la iglesia, ¿no? Judá era una iglesia, Era una era la iglesia. iglesia de Dios en la tierra, representaba a Dios. Entonces la iglesia de todos los tiempos, desde Adán, siempre se ha manifestado el espíritu de ingratitud. A pesar de las repeticiones son es el principio divino. ¿Recuerdas cuando Moisés o Dios le dio a Moisés la ley? ¿Qué le dijo? En Deuteronomio Claro. 7, 6, 7 y 8. Y estas palabras las repetirás Le desde repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te que acuestes, acuestes cuando estés en el camino. camino. Le repetirás. Entonces el principio divino es repetir y repetir y repetir, porque la mente humana tiende a olvidarse o a rebelarse. Entonces Dios repite para que cuando ya llegue el momento en que ya la iniquidad va más allá del límite de la paciencia de Dios, ya no pueda decir no supe, porque Dios repitió y repitió a través de todos los profetas. Mm, Incluso Jesús utilizó cuando exponía, ¿te acuerdas el sermón en el monte? Siempre lo conecta a Abraham, a la historia del así es, pasado. así Pablo, es. todos los apóstoles también, para empezar su sermón, se conectan al Antiguo Testamento. Claro, nosotros somos adventistas, ¿no? Pertenecemos al movimiento de reforma, pero, pastor, nuestras raíces son profundas. Deberíamos estar entonces empapados de la historia del Antiguo Testamento, la historia de los apóstoles, la historia de la iglesia primitiva, la iglesia el movimiento adventista, porque si no, diríamos, pero ¿a quién le debemos favores, no? O sea, también en esta parte no debemos ser ingratos con la historia, con los que nos antecedieron, Ujú. porque si no fuera por ellos, no estaríamos aquí nosotros. Permíteme un asunto Ujú. actual. Actuales. Existen algunos líderes o quizás compañeros de trabajo que quieren olvidar la historia de la historia, ¿no? De líderes que en el pasado fueron construyendo doctrinas o declarando, ¿no? Construyendo las doctrinas que ya hoy las conocemos de manera clara. Ahora descubren unas nuevas cosas por allí y dicen, yo lo estoy redescubriendo, hay que cambiar todo, hay que echar a la nada todo lo que hicieron los antepasados. Eso es ser olvidadizos e ingratos con aquellos que lucharon con oración para que Dios nos revele las verdades. Así es, ¿no? Por eso justamente nosotros estamos en estos días en una serie de estudios. Nosotros somos parte de una estructura. Jeremías estaba recordando una historia desde cientos de años y Dios, por si acaso, el Dios es el Dios de todos los siglos, le llama ingratos a los que vivían en los días de Jeremías Ujú, y ustedes se olvidan, dice que les saqué de Egipto. A esos jóvenes, a esos adultos, Dios no los había sacado de Egipto, ¿verdad, pastor? mm, No los sacó ni a su padre ni a sus abuelos, los sacó a sus ancestros, a los antiguos, pero Dios los hace responsable, los llama ingratos. ¿Por qué? Porque la historia de Israel no va a comenzar cuando ellos nacen, no empieza en el siglo 6, en los días de ujú. Jeremías. Los llama les llama, les pide, les reclama esa ingratitud porque toma la historia desde que los sacó de Egipto. Así Lo que usted dijo es muy interesante. Em, yo me recuerdo de usted cuando era colportor. Usted siempre escribiendo. escribiendo en su cuaderno, me acuerdo, ¿no? Lo que los pastores, lo que usted investigaba. Y es cierto, o sea, hay doctrinas que yo lo llamo doctrinas básicas, doctrinas milenarias, sobre la cual la iglesia está asentada firmemente. Exacto. Y nosotros como pueblo de Dios, Dios nos ha dado una misión.
el último pregón, No el podemos mensaje. deconstruir lo que está construido, Exactamente, pero ¿no? siempre en cuando estén basados en los 2 grandes principios, la ley y Exactamente. el evangelio. Así es, ¿no? Actualmente hay unas, bueno, tiene un nombre esta rama que todo lo deconstruye, todo y nuevamente lo reconstruye, Ujú. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y la palabra de Dios justamente, ya usted, por ejemplo, ha hablado acá, nos está dando una advertencia y justamente como los tiempos de Jeremías, usted está diciendo, hay que ser claro y más adelante nos habla de volver a las sendas antiguas. Sí, cuando estamos en el 6. Exactamente, ¿no? Sí. Muy bien. Pastor, ¿y esta ingratitud tiene consecuencias? La segunda parte dice, ¿cuál fue la consecuencia? Estamos bien cuando dice, tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. O sea, Dios no es que te condena, no es Dios quien, pastor, quien nos castiga, sino cómo es esto. Tú pones un espejo, ¿no? Con su Ujú. marco en la pared, un clavo, y si se cae, ¿quién lo arrojó para que se rompa ese espejo, ese vidrio? El peso de su caída. Exacto. Entonces, el pueblo de nosotros estamos, afianzados en Dios. Nuestra esperanza está hoy nuestro centro de adoración es el santuario celestial. Pero si nosotros rompemos esa relación, nos volvemos ingratos y centramos nuestra adoración en nosotros, nos volvemos egoístas. Resultado es que esa misma maldad se vuelve en castigo. O sea, nosotros recibimos, si sufrimos, Yo- como Como dijo, cosechamos cosechamos lo que lo que sembramos. sembramos. Eso es. Eso es. O sea, eso dijo Jesús, ¿no? Y Dios no lo va a impedir, pastor, eso. Esa es la libertad que Dios da, ¿no? Si tú siembras, cosechas. Incluso te da libertad. Si tú eliges ese camino que te lleva a la destrucción, Él no te impide. Ujú. Te da esa libertad que uno de manera consciente y voluntaria decida volver o seguir su mal camino. Pero cuando ya recibe el sufrimiento, la crisis, la esclavitud o el castigo, como decimos nosotros, que es nuestro autocastigo, nosotros nos autocastigamos, entonces Dios utiliza para volverlo que reflexione y volverlo al camino. Permíteme, pastor, y también a los hermanos, ¿por qué no nos vamos a la pregunta 5? Porque lo que estamos hablando ahorita tiene que ver mucho con la pregunta 5, ¿no? ¿Recuerdas cuando hablábamos que Isaías da una profecía Ujú. en cuanto a la paz? Y Jeremías va a decir justamente lo que uno va a cosechar a consecuencia justamente de abandonar. Ujú. Mira, le hago la pregunta 5. ¿Qué privilegio perdió Judá debido a su pecado y rebelión contra Dios? Según lo que describen los profetas. Ujú. Aquí la pregunta 5 empieza por Isaías 48, la segunda cita de la pregunta. Y ahí hay tres cosas que pierde el pueblo por su rebelión contra Dios. Número uno es que pierde la guía de Dios. Dios quería guiarlos por el camino correcto, pero ellos dijeron, No, no, no seguiremos. ¿Qué más pierden? Pierden la paz, que es resultado de estar relacionado con Dios y vivir eh, el estándar de vida, de justicia que Dios puso para la iglesia, que es su santa ley. Dijeron, no obedeceremos. ¿Qué más pierde? La justicia estable, la justicia divina, la justicia que se acepta por fe y también esa vida de, de perfección que se vive al vivir relacionado con Dios y en obediencia con sus mandamientos y la presencia del Espíritu que está en nosotros, nos lleva a vivir una vida de armonía con Dios, exacto. justicia en la esfera humana, pero en el cielo, por la fe, cubiertos con la justicia de Cristo. Eso también lo perdió el pueblo por su rebelión y su ingratitud. ¿Qué más perdieron? Perdieron la protección divina. Al perder la protección divina estaban expuestos a cualquier desastre, a cualquier ataque, a cualquier destrucción. Y mire, aquí tenemos dos citas. Isaías les dice, ¿no? Si ustedes hicieran caso, su paz fuera como un río, Exacto. fuera como un río. Todavía están en ese camino. Todavía los juicios en Isaías, pastor,
Los juicios al reino del norte ya está definido, ya exacto. están consumados, pero todavía los juicios para el reino del sur todavía no están, No están. no están todavía. Estamos en los días de sequías, Ujú. ¿no? Le dice: "Fuera tu paz como un río". El Señor les amonesta, pero en el libro de Jeremías, en esta misma pregunta, ya les dice, ¿no? Ustedes han sido engañados. A ustedes se les ha dicho paz tendréis, pero la espada ha venido hasta el alma. Ujú. Están cosechando entonces lo que ellos han sembrado. No hicieron caso a Isaías. Claro, o sea, en los tiempos del rey Ezequías, ¿no? Así es. Había paz, porque era el rey El reformador, reformador. reformador. Exacto. Pero después, los que vinieron después de Ezequías, ya tuvieron, ya no hubo paz. Así es. Pasaron cuántos reyes, cuatro, tres reyes más, ¿no? Claro, Manasés, Amós, y de ahí recién vino Josías. Josías, que es el último rey. Ajá, y Ya no empieza hubo paz. no hubo Desde allí no hubo paz. Incluso a partir del, después de Ezequías ya hubo, ya vino claro, vino Babilonia. Manasés y Babilonia ya estaba Babilonia ya lo ellos, llevó a Manasés a Manasés. así es, Entonces ya, si habían otros reyes, ya eran reyes vasallos, gobernados por otro, por Babilonia. Entonces ya no había paz. Entonces, es que Jeremías, o sea, Isaías profetiza, ¿verdad? ujú. Jeremías vive el momento, Isaías advierte, advierte y Jeremías va a ver el el cumplimiento, cumplimiento. Y es más, Jeremías ya dice, mas ustedes, ¿qué dijeron? No, no iremos. no iremos, ¿no? No, no iremos ni obedeceremos. Así es, ¿Por qué? Porque escucharon a los profetas falsos que les profetizaron paz, paz. así es. La pregunta 2 vamos a volver, nos hemos salido por ¿Sí? ver el asunto justamente de siembra y cosecha, ¿no? Ajá. Siembra y cosecha. La pregunta 2 dice: "¿Qué doble mal cometió el pueblo de Judá contra Dios?". ¿Cuáles son esos 2 males? El primero es el rechazo a Dios. Y al rechazar a Dios, fueron desprotegidos, como Ujú. ya vimos en la pregunta 5, ¿verdad? Vino la desprotección de Dios por haber rechazado. Y es un mal terrible rechazar a Dios. No hay, al rechazar a Dios uno queda ya prácticamente sin esperanza, sin salvación, sin guía, sin paz, sin justicia, sin nada. Se pierde todo. Por más que se tenga templo, por más que se tenga historia, por más que se tenga la ley, se tenga doctrina, se tenga un nombre, si rechazamos a Dios, ya no hay nada. Hemos dejado de ser. Y el segundo mal es el espíritu de autonomía, de independizarse. Em, entonces era una autonomía engañosa de querer vivir sin Dios, sin la dirección divina. Sustituyeron a Dios por los ídolos. En esa autonomía nosotros elegimos nuestro Dios a quien servir. Es terrible dejar de lado a nuestro Dios y querer au- em, independizarnos de Él. Y eso es el segundo mal que hizo Israel o Judá. Y mire, pastor, acá este ejemplo, ¿no? Es como que nosotros pudiéramos tener un terreno que tiene un manantial de agua viva y lo vamos a cambiar por un terreno árido, seco. Y para nosotros poder salvarnos de la sequía, hacemos cisternas o pozos, pero acá dice pozos rotos que Roto. no retienen agua. Sería un absurdo, ¿no? Exacto. Hacer ese cambio. Ujú. Algo así, pastor, compara a Dios lo que hizo entonces Judá. Aparte, un mal es dejar a Dios, Exacto. pero el mal más terrible es cavar cisternas y cisternas huecas, Ujú. ¿no? No sé si usted, bueno, usted que es pastor, es consejero, ha visto familias, es como algunos casos, ¿no? Dicen, se separó de su esposa, dejó a una gran mujer, es el primer mal. Pero el peor mal más grave es cuando se hace un compromiso y se dice la frase, ¿no? Mira por quién lo dejó, mira en dónde se metió. Hay 2 males ahí. Ujú. Tuve pude ver un caso en todo mi recorrido.
muchos casos, pero uno recuerdo. Uno de los casos, recuerdo que había una mujer que tuvo más o menos unos 3 hijos. Ella lo amaba a su esposo. Y los 3 hijos que nacieron sin la presencia, sin que el padre lo lleve a la esposa al hospital. Incluso le daban de alta, la esposa venía al hospital. Y esa familia tenían muchos bienes, habían crecido mucho en el tema económico, social, tenían una buena imagen la iglesia. Y el hombre no lo amaba. Pregunté al esposo, ¿tú amas a tu esposa? La verdad, vivo 30 años casado, no lo amo, no lo amé. ¿Y cómo es que tienes tus hijos? La costumbre de tener una mujer. ¿Y cómo te casaste? Me hicieron casar a la fuerza porque ya vino el hijo. Em, pero tenía por allí alguien con quien estaba un poco inclinándose. Un día la mujer murió por estrés, por ansiedad, tristezas, le dio cáncer. Murió ese hermano, se casó como tú dices, ¿por quién? ¿Por qué? Y cuando ya murió, lloraba. La nueva pareja no es lo mismo. Nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Hasta que lo pierden. Cuando estaba con esta mujer yo crecí bastante, en todo. Ahora mira, estoy en un rincón, como decimos comúnmente, ¿no? En la iglesia he perdido influencia, en la sociedad, en mis hijos he perdido influencia, ya no tengo autoridad. Entonces, es terrible dejar o cambiar a alguien por quien nos da todo, nos da, en este caso con Dios, que es fuente de agua viva, por cisternas rotas, por cisternas que tengo que echarle agua y no queda nada. Eh, en el libro de Lamentaciones, que también es escrito por Jeremías, ¿estoy Ujú. correcto? El libro de Sí, es Lamentaciones. Jeremías el autor. Hay un capítulo donde habla acerca de los lamentos de los cautivos a orillas del río Éufrates. Éufrates. ¿Le pasaría a esos cautivos lo mismo que le pasaba a este esposo? Lamentarse, lamentarse y recordar tal vez lo que decía aquí Jeremías, Sí. ustedes dejaron a Dios por cisternas rotas. ¿Le pasaría esto, pastor? ¿Recapacitarían ellos estando a orillas del río Éufrates? Claro, recordar su libertad, recordar su templo, su adoración, recordar lo que hizo Dios con ellos, ahora sentirse privados de libertad, esclavos, sin su templo, pensar que su templo está destruido, su ciudad destruida, se lamentaban. No volvieron todos, No volvieron, no volvieron todos. no volvieron. Otros se quedaron ya, se olvidaron de la libertad y se quedaron esclavos allá, se acostumbraron a la esclavitud. Pienso que más de uno diría, ¿por qué no le hicimos caso a Jeremías? Jeremías nos decía lo que se venía. Jeremías nos dijo que estamos dejando al Dios vivo, estamos cavando cisternas que no retienen agua, pero muchas veces recapacitamos cuando ya no hay solución. Hermano Wilson, los mensajes de reprensión no son bienvenidos y son rechazados muchas veces, por más que el mensaje sea para bien y se demuestre que es para bien, el mensaje de reprensión, ya sea a nivel liderazgo, a nivel pueblo, no siempre es aceptado. Jeremías decía la verdad, les decía las cosas como son, les reprendía y incluso hasta les dijo, el único camino es que ustedes se sometan a Babilonia, si no quieren ser destruidos. Ah, entonces dijeron, este es conspiracionista, es enemigo, es traición. Lo llevaron hasta la cárcel. Entonces, si nosotros como líderes queremos, como pastores llamados a hablar la verdad, queremos ser populares, queremos ser amados, queremos que nos recuerden, que la gente nos aprecie en todo, entonces ahí están los falsos profetas. No va a pasar nada, Babilonia va a ser destruido, Jerusalén, Judá va a triunfar, Dios está siempre con su pueblo, no teman, Jeremías miente. Entonces, ¿a quién escucha el pueblo?
A veces los líderes y el pueblo escuchamos a veces a quienes nos dicen cosas halagüeñas, aunque sean falsas, Ujú. pero Dios quiere que escuchemos la verdad. Si no somos fieles al Señor, nos alejamos de Dios, dejamos las sendas antiguas, nos va a pasar Igual. igual que a Jerusalén y Judá. Así es, ¿no? Muy bien. Estamos entonces estudiando, hermanos, la lección que nos corresponde para este sábado 18 de octubre. Vamos a ingresar a la pregunta 3 que dice, Hay un punto, ay, perdóname, pastor, no quiero pasar por alto, es ¿de qué serían las cisternas rotas que construyó Israel y podemos estar construyendo nosotros? yo creo que son, pienso de forma personal, que muchas veces son algunos sueños, deseos que nosotros trabajamos y actualmente, ¿no? Y por la cual muchas veces sacrificamos nuestra fe. Ujú. Decimos, voy a tener un trabajo, voy a asegurar mi futuro. Y con el tiempo te das cuenta que se acabó tu vida, por ejemplo, has logrado ese sueño, pero no te satisface. Hay un vacío en tu vida, hay huecos. ¿Por qué? Porque dejaste a Dios. Exacto. Hay otro punto del tema espiritual. Si nosotros recordamos la historia de Lutero, cuando él conoció la palabra, penitencias, sacrificios, más obras, más obras, más obras, su espíritu, su alma estaba vacía. Vacía. Más penitencias, caminó cuántos días para llegar desde Alemania A Roma, a Roma y sal de Roma. cuando vio, cruzaban ¿no? las Las colinas, colinas. vio a Roma abajo, salve bendita Se Roma, se emocionó. emocionó. Salve Roma. Llegó a Roma y empezó a caminar, a Por las subir por las escaleras, siempre vacío, pero adentro resonaba, el justo vivirá por la fe. Las cisternas rotas en el contexto espiritual son esas formas de querer obtener la salvación por medio de nuestros méritos, de nuestras penitencias, de nuestras obras buenas aparentemente, pero la fuente de agua viva es el plan de salvación que Cristo ha trazado para nosotros, el Evangelio, la obra que Cristo ha hecho por nosotros y lo aceptamos por fe. Resultado de aceptarlo por fe, Dios mismo produce un cambio en nosotros para guardar los mandamientos como resultado de haber sido perdonados. Así es, interesante. Pregunta 3 entonces, ¿qué ordenó el Señor que hicieran Judá y Jerusalén y cómo respondieron? ¿Qué ordenó? Paraos en los caminos Ese es el texto. y mirad, mira, 3 cosas, paraos en el camino, uno, 2, mirad, Ujú. y 3, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, esta es la segunda, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron, no No escucharemos. escucharemos. Dos, ¿no? Dos Dos cosas, negativas. ni andamos por las sendas antiguas, ni escuchamos el sonido de las trompetas. Así es. Entonces, aquí Dios nos exhorta o nos ordenó a Judá que examine las sendas antiguas. Porque preguntar es investigar, analizar, examinar las sendas antiguas. ¿Y qué son las sendas antiguas? Los principios antiguos, ¿verdad? Sí, pastor, mire, yo quisiera hacer un pequeño comentario, ¿no? A veces decimos, la iglesia no es la de antes, la iglesia hace 40 años era así. Hemos perdido las sendas antiguas, pero yo creo que el término sendas antiguas es mucha más amplia. Ujú. Nosotros tenemos que ir inclusive hasta el Edén. Ven, ahí están los principios. Ahí están los principios edénicos. Ujú. Estas son las sendas antiguas. Exacto. O ir también a la iglesia primitiva. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? Porque ellos recibieron directamente de Jesús, ¿no? Ir a Hechos 2. Ahí Hechos está 2. la vida de la iglesia primitiva en la doctrina y la vivencia. Exacto. Esas son las sendas antiguas. Claro que tenemos experiencias de pastores de hace 40, 50 años, pero ellos también han tenido que beber de fuentes más antiguas. Así es. Nosotros pertenecemos a una estructura y creo que usted dice, ¿no? Caminar, acá dice la parte 1, pastor dice, paraos en el camino. A lo mejor
el sendero que nos hemos encaminado no es el correcto. El Señor llamaba, pastor, que se detengan. Paso uno, paraos. Paraos, Y número dos, ¿qué dice? preguntad, Dice, mirad, mirad, ¿no? Mirad. Y la tercera parte dice, preguntad preguntad. por las sendas antiguas. Pastor, ¿a quién tenemos que preguntar? ¿Dónde podemos hallar la pista de que si estamos o no en las sendas antiguas? Antes de ayer tuve la oportunidad de ir a un colegio. Me introduzco por allí. Ujú. Me invitaron el profesor Reina, papá de Analí, para ir a dar una charla sobre valores morales, espirituales y físicos a, a la plana docente. Interesante. Entonces le dije, los valores morales, no hay otra fuente que nos dé a conocer cuáles son esos valores morales, sino este Que libro. la Biblia. Esta es la fuente donde nos informa los principios antiguos, empezando desde el Edén. ¿Qué encontramos en principios antiguos? Principios no es simplemente mandatos o reglamentos. Las leyes o mandatos son que regulan nuestra conducta, nuestro quehacer como ciudadanos, como miembros de iglesia, si vamos a la iglesia. Pero principios es constante, es eterno, es universal, que no es solo subjetivo, es objetivo porque viene de la fuente de los principios, que es Dios. Entonces, en el Edén tenemos el principio del matrimonio, el principio del sábado, el principio de la reforma pro salud, el principio del respeto a a la propiedad privada, el bien ajeno, respetarlo, que está en el árbol de la ciencia del bien, no lo toques, eso pertenece a alguien. Entonces Dios tiene propiedades que le corresponden a Él, no lo toques, entrégalo. Si decimos, el diezmo es un principio edénico que, que ayuda a eliminar o desarraigar el egoísmo, Así aunque es. en Adán no existía egoísmo en principio. Entonces, cuando vemos a la iglesia hoy que los jóvenes se encuentran con una chica, se unen, viven normal, el principio, la senda antigua, ahí está desde el Edén, cásate. Dejamos el alimento. Incluso en una iglesia, algunos miembros dicen, yo no puedo con mi conciencia, quiero estar bien con Dios, mejor voy a la iglesia donde no te privan el alimento con carne. Y ya me he ido ahí, me siento bien, pero el principio no se sujeta a una iglesia, Exactamente, es ¿no? eterno. Exactamente. Está puesto el principio que será eterno. En la eternidad vamos a seguir consumiendo ese alimento, practicando ese principio. El sábado sigue siendo de puesta a puesta desde el Edén. Y así desde el Edén vienen todos los principios. Entonces, la única fuente donde encontramos esos principios que nos lleve hasta nuestro origen, nuestra raíz, es la Biblia. La Biblia. Y hay otros libros, ¿no? Los Así libros es, inspirados. así es, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos un deber. Paraos en los caminos, mirad y preguntad cuáles han sido, dice, las sendas antiguas. Las sendas antiguas son sendas milenarias, Así es. pues por Dios. Yo recuerdo, pastor, estos temas, ¿no? Desde niño, los cuatro principios edénicos. Como usted dijo hace poco, hay un peligro actual vigente cuando nosotros queremos llamarlo sendas antiguas, a veces a enseñanzas que no tienen historia, no tienen base, Que son experiencias. son experiencias ajenas a al desarrollo doctrinal de la iglesia. Así es. La sierva del Señor dice que las doctrinas se han formado dentro de la iglesia y por siglos. O sea, hay doctrinas, pastor, que no se han formado en 10 años, 20. Han demorado siglos y Dios es el que ha velado por su iglesia, por estas sendas antiguas, ¿no? Entonces, No quiero ser, de pronto, ujú, si mis hermanos que nos escuchan digan, pero es muy legalismo, solo es el quehacer, el deber, el deber. Pero hay una senda antigua también desde el Edén, desde el momento que cae Adán, ujú, Génesis 3:15, hay una doctrina antigua. Enemistad pondré entre ti y la mujer.
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué principio es esto? La salvación por gracia, Solo el por gracia, evangelio, solo por gracia, solo solo por por fe. Cristo, solo por fe. Eso Así es. no viene desde Lutero, Son doctrinas milenarias. milenarias. Entonces, dejarlo esa doctrina, no, N no, no se puede. es quedar sin Dios, es estar con Dice cisterna sin agua. la hermana Joy dice que es el faro que ha alumbrado a la iglesia, dice, a través de los siglos, la justificación por la fe. Y el faro, usted sabe que tiene la función de poder alumbrar Ujú. para que los barcos no se pierdan en alta mar, no se alejen, Del- ni que se alejen, ¿no?, del puerto, muy lejos, ni también que se acerquen mucho a las orillas y puedan chocar con las rocas. Así es, La justificación nos lleva a un mensaje equilibrado. así es, de verdad. Equilibrado, ¿no? Así es. Entonces, hay que ver, pararnos en las sendas antiguas. Y también dice pastor, escuchad el sonido de la trompeta. ¿Qué representa escuchar el sonido de una trompeta? Cuando suena una trompeta, ¿es símbolo de qué? Es un mensaje, también es alarma, es peligro, em, y marcha también, ¿no? ¿Te acuerdas en el tiempo de Moisés? Dios le hizo que haga trompetas y, de, y toque diferentes sonidos y también cantidades. El toque de una trompeta tenía un significado. Deténganse, marchen, o cuando están en guerra era otro sonido de la trompeta. Entonces, la trompeta siempre emite un mensaje de acción, un mensaje que tú debes aceptarlo, practicarlo, vivirlo y marchar. Tocaba la trompeta y el pueblo empezaba a andar. Así es, Tocaba la trompeta y empezaban las guerras. Tocaban la trompeta y el pueblo cesaba de pelear. así es. Hay que estar atentos entonces al sonido de la trompeta, en el que nos va a indicar qué hacer en el momento indicado y en las circunstancias indicadas, pastor, ¿cierto? Así es. Pero acá dice, escuchad al sonido de las trompetas. Y dijeron, no la escucharemos. Para el pueblo adventista, nosotros vivimos en un mensaje con trompeta. Apocalipsis es trompetas. Apocalipsis 14, 14 es 18 18 es trompetas. es trompetas. Entonces, y es nuestro mensaje. O sea, y a este mensaje es, la trompeta dice, id por todo el mundo, ¿cómo dice? Vi un ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, el hermano Luciano dijo, hasta los mensajes proféticos tú lo haces misionero. Es que es la Así trompeta. así es. Marcha, habla, predica. Las verdades eternas, predícalo como en el contexto misionero. Muy bien. La pregunta 4, ¿cómo explica el profeta Jeremías la privación de las bendiciones de Dios para Judá? ¿Qué perdieron? ¿De qué se privaron Judá cuando ellos rechazaron, ¿no?, estos consejos, estas amonestaciones? Ujú. Siempre hay una progresión, ya sea para el bien o para el mal. Hay un proceso, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Primero es una rebelión interior, es dentro del corazón y dice, este pueblo tiene corazón falso o corazón malo, ¿no? Y rebelde. Está dentro primero. Luego sigue diciendo em, que se apartaron y fueron, ¿cómo dice? Rebeldes, se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos, Adiós temamos a de Dios, ¿no? Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero, rebelde, luego, ingrato. Ya no, ya no dice temamos a Dios, la ingratitud o olvido de Dios. Paso 3 viene la ruptura del pacto. Se rompen el pacto con Dios. Y paso 4, em,
ya no obedecen. Entonces, ¿cómo explica el profeta Jeremías la privación de las bendiciones? Así, paso a paso. Primero empieza adentro, luego va avanzando hasta al romper el pacto, ya están, perdió las bendiciones divinas. No Ujú. es de la noche a la mañana ya rebeldes. Primero empieza dudas, em, eh, incredulidad, y luego paso a paso se va madurando hasta que se hace más y más y más la apostasía y la rebelión. Se vuelve inicuo. Inicuo, ¿no? Muy bien. La pregunta 5 ya la hemos respondido. Lamentablemente en la 4 también, pastor, vemos que se olvidan, dice que Dios es el que da la lluvia temprana y tardía, que Dios maneja los tiempos. Y gracias a Dios justamente venía la alimentación, la siega, Ujú. ¿no? Bueno, cuando uno está en el campo comprende el valor de las De las lluvias lluvias. y las lluvias a su tiempo, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos ver la mano de Dios, no solamente hoy, podamos ver cómo es que Dios, pastor, actuó en el pasado, sacarlo de Egipto con mano poderosa, ¿no? En un desierto que no había que comer, el maná. Amanecían, estaba ahí la El maná. comida. Ajá. Un sol abrasador de día, La nube, la nube. Un frío de noche, el fuego, el fuego. No había agua, roca. la roca. No había tiendas para comprar zapatos. Duraron 40 años. Son cosas que Dios maneja. Por eso acá Jeremías les dice, ustedes se olvidan inclusive que la siembra del trigo depende de Dios. ¿Qué pasa si no llueve? No hay No hay comida. comida. ¿Y de quién depende que las lluvias sean en el tiempo exacto, no? Hoy estamos ya en tiempos ya de nuevas lluvias y la gente en los campos esperan que llueva. Es una dependencia de Dios, pero acá dice claramente que ellos se olvidaron. Se olvidaron. ¿Me permites hacer una ilustración con dos ejemplos? Uno es nuestro propio organismo. ¿Qué pasa si nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias se llenan de grasa? Ya, entonces al llenarse de grasa va obstruyéndose la luz que es dentro de la arteria. Entonces la sangre que fluye del corazón hacia todo el organismo, todo el cuerpo, para llevar oxígeno, alimento, al obstruirse, ya no hay oxígeno a las células. ¿Y qué sucede cuando ya no hay oxígeno, no hay alimento? Se produce un accidente cerebrovascular o un infarto. Entonces, en el campo, ilustrando el campo, para donde ya no llueve, donde los cultivos son con riego, entonces se lleva a través de canales de agua. ¿Qué pasa si esos canales se llenan de malezas y, y se llena todo? El agua podrá llegar a los campos para regar. No, no llega. Ya no, entonces se obstruyó. Entonces, la ilustración es, ¿qué es lo que obstruye para que las bendiciones de Dios no lleguen al individuo o al pueblo, en este caso de Judá, que se pierda ya no haya bendiciones? Acá dice, pastor, iniquidades y pecados. Iniquidades y pecados. La pregunta es, ¿qué es iniquidad y qué es pecado? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Hay niveles de pecado. Aunque pecado es uno, ¿no? Es uno. Es uno. En concepto general, pecado es transgresión de la ley. Pero hay niveles. Por ejemplo, en el idioma hebreo, la primera palabra de pecado, errar al blanco, es hatá. O sí, hatá. Errar al blanco, cometer errores. El caso de Eva, erró al blanco. Adán ya vio que cayó, tuvo conciencia, fue claro para él que ella cayó, toma la decisión de seguir el camino de Eva. Ya es una rebelión. Eva fue engañada, dijo Pablo. Eso ya es peshá en el idioma hebreo, o sea, rebelión consciente. Pero iniquidad, el término hebreo para iniquidad es awón. ¿Y qué Ujú. significa awón? Es normalizar el pecado, vivir el pecado, ya no tener control. No solo erra, no solo comete errores,
No solo se revela en algo, sino ya es como alimentarse en el mal. En el caso de la iniquidad, entonces, ya el pecado controla tu vida, Controla la vida. controla la vida de la persona, La voluntad está esclava a la carne, o a la sea, carne. a lo que mis emociones piden y no puedo controlar. Es como el borracho, Claro, son hábitos, inclinaciones que dominan la vida de la domina la vida. persona, ¿no? Y por eso acá dice, pastor, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, dice. Entonces, eso es lo que obstruyó la bendición divina. No es que Dios no quiera dar, sino las iniquidades, esa normalización del pecado. Eso estorba que las bendiciones del Señor sean derramados por raudales sobre su pueblo. Muy bien. Está entonces, hermanos, la lección muy clara, que Dios nos llama entonces para que podamos comprender por qué muchas veces también las bendiciones de Dios se apartan de nuestras vidas, ¿no? Avancemos con la pregunta 6. La 5 ya lo hemos respondido. La 6 dice, ¿qué anunció el Señor acerca de la invasión de Judá y de Jerusalén? ¿Quiénes eran los habitantes del norte que iban a enviar como instrumento de juicio? Bueno, esto es historia, pues, Es ya historia. lo hemos tocado, Sí. ¿no? Es el del norte traeré, dice un pueblo, Ujú, o sea, traeré un pueblo del norte, de la tierra del norte, una nación grande y levantará de los confines ese es Babilonia. así es. Estos días todavía Babilonia estaba recién iniciándose, pero eh, ¿cómo se llama? El Señor ya conoce el futuro. Exacto, la Ya profecía estaba Ya dada. estaba dada ya, ¿no? Entonces dijo, del norte vendrá Babilonia y justamente Babilonia iba a ser un instrumento de juicio. Me Ujú. gusta esta palabra, instrumento de De juicio juicio. en las manos de Dios. Dios ha usado, pastor, como instrumento de juicio a personas de forma individual, ¿no? También a naciones, Así es. ¿verdad? Antes de Babilonia, usó a la alta Babilonia, Exacto, Asiria, a Siria, ¿no? Asiria. Y también ha usado como instrumento de juicio también, bueno, los elementos naturales, ¿no? El agua para el diluvio universal. Y después era también el fuego, El fuego. ¿no? El fuego. Muy bien. La pregunta 7. ¿Qué promesa de esperanza se ofreció a quienes permanecieron fieles a Dios, incluso en medio de la invasión y el exilio? ¿Cuál es, pastor, esa promesa de esperanza? Aquí en esta pregunta y en los textos encuentro tres cosas importantes. Primero, Ujú, anuncia el juicio inminente, o sea, la invasión, que era el juicio divino para frenar la apostasía sin control de Israel. Luego llama a un arrepentimiento con promesa de salvación, que el pueblo tendría que sufrir, eh, como dice aquí el texto, dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, o sea, arrepiéntete, ¿no? ¿Cómo se lava el corazón? Cuando uno se arrepiente, pide perdón, vuelve al Señor, ese corazón se quebranta, entonces se lava. Entonces, Dios llama a un arrepentimiento y promete salvación. Luego, ujú, el número tres, es una promesa de no solo restauración, de redención, ujú. redención y restauración. Espiritualmente, emocionalmente, redimidos, perdonados, em, y luego regresan a A Jerusalén. Jerusalén. Entonces restauran la ciudad, restauran el templo de nuevo y se sienten libres, una nación libre. Y, pastor, prometer a Judá el retorno, conociendo el contexto, ¿no? De la historia de esos tiempos. Los del reino del norte se fueron, pero nunca volvieron. Sin embargo, esta promesa es poderosa porque se Exacto, dice: "Ustedes van a ir, pero van a volver". van a volver. Esa es la promesa, pastor, Van a ser redimidos y y restaurados, restaurados. restaurados. En los tiempos actuales, cuando lo aplicamos en la vida espiritual, Dios también, pastor, promete una restauración, porque no solamente Dios, y esto hay que comprenderlo bien, no solamente perdona, Exacto, no sino solo también redime, regenera. regenera. ¿No? Por eso cuando vemos el caso de los ángeles en el cielo, dice, para ellos no hay perdón, porque no solamente es cuestión, no hay salvación, perdón, no hay salvación,
porque en el caso del hombre, salvación no es solo es perdón, mm, sino también regenerar, sa- rescatar al ser humano y volver a su a condición original. original, En ese camino vamos. pero en Y Los es Ángeles no había, los ángeles no, porque ¿no? la rebelión, ellos vieron, conocieron todo, Y para ellos no hay redención, no hay ¿no? redención. Y mire, aquí entonces el Señor promete y era una cuestión de fe. Seguramente que dirían, pero que no pasó lo mismo con el reino del norte. Sin embargo, el Señor aquí va a prometer. Quienes son fieles, no va a evitar, pastor, la invasión. Dios no va a evitar el exilio, pero sí lo que va a permitir es que ellos puedan retornar. Retornar, Qué hermoso entonces, ¿no? así es, retornar, reconstruir su templo y ver a Jesús venir y entrar a ese templo. Wow, Así es una cosa es maravillosa. maravillosa. Así es, Pero hay una condición, el arrepentimiento. así es, Allá donde estaban, que se arrepientan, pidan perdón, vuelvan a la fuente de agua viva, vuelvan a la fuente de la paz. La redención era una realidad. así es. Bien, este mensaje entonces dado al remanente, yo creo que también es un mensaje para cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Bien, apreciados hermanos, hemos estudiado una hermosa lección. Gracias, Pastor Mestanza, una vez más por tu tiempo. Sé que paras a veces full, ¿no? Full trabajo. Una experiencia interesante. A veces hay días que no tengo agenda, pero de pronto dice, pastor, en el hospital hay un enfermo. Llego al hospital a ver a ese enfermo, salgo al pasadizo, tú eres pastor, ni enfermo, ni enfermo. Antes de ayer ungí a 10 enfermos, a uno conocido. Y justo un enfermo que yo no fui por ese enfermo, estaba encadenado con sus ambos pies a la cama y dos policías al lado. Era un interno operado. La familia, ¿tú eres pastor? Sí, por favor, quiero que ores por mi hijo. Entonces, le digo, ¿podemos arrodillar? Lo hice arrodillar. Y oramos, puse mis manos, lo ungí. Señores, ¿pueden acompañarnos? Solo se pusieron de pie los policías. Ah, Y salgo de allí, ¿tú eres pastor? A otro. Ayer fui al Belén igual. Por favor, a mi hermano lo han baleado. ¿Puedes orar? Cuando ven allí adentro orando, toda la sala, salgo afuera, ¿tú eres pastor? A la otra sala. bueno, Es satisfactorio, a pesar que a veces quiero días no quiero tener agenda, pero Dios Dios pone, tiene la agenda. Dios pone la agenda. Dios pone la agenda y uno termina el día satisfecho con la agenda que Dios te ha puesto. Así es, ¿no? De todas maneras, por eso sabemos que el pastor siempre saca un tiempo para poder apoyarnos y esto, pastor, es meritorio, ¿no? Bueno, que Dios nos pueda bendecir. Pastor, gracias una vez más. Y con la bendición de Dios también, pues, estaremos en una próxima lección. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima lección.